Malaquías capítulo 3, mis hermanos. Dice la palabra: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo o un veloz testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, el Señor añada bendición a su palabra. Algunas veces, mis hermanos, vemos personas malvadas, personas perversas, personas que odian a Dios. Sin embargo, mis hermanos, les va bien en la vida. Eso solemos verlo, mis hermanos. Y cuando el creyente, cuando algunos creyentes ven a personas malvadas prosperar, ven esto, mis hermanos, llegan a la conclusión que Dios es injusto. Algunos creyentes, algunos creyentes piensan que ellos merecen ser bendecidos, pero que Dios en realidad está bendiciendo a los incrédulos. Así que ellos llegan a la conclusión, mis hermanos, de que Dios está siendo de cierta manera injusto, porque está tratando como mejor al impío que a los piadosos. Algo parecido le estaba pasando al pueblo que ministró Malaquías. Este pueblo veía las riquezas de sus vecinos, veía la prosperidad de sus vecinos y se desalentaba, se entristecía y llegaba a la conclusión de que Dios estaba siendo injusto con ellos, mis hermanos. Estaba siendo injusto con ellos, así que estas cosas tenían triste al pueblo, tenían desalentados al pueblo, y esto influyó para que el pueblo cuestionara la justicia de Dios. Pero no solamente esto, mis hermanos, habían dos promesas en el Antiguo Testamento, allí en los profetas menores, que Dios le había hecho al pueblo, que de seguro influyeron para que el pueblo también cuestionara la justicia de Dios. Dos promesas que influyeron, que para el tiempo de Malaquías no se habían cumplido, y esto influyó para que el pueblo se entristeciera, estuviera desalentado, y para que el pueblo cuestionara, mis hermanos, la justicia de Dios. La primera promesa que Dios le había hecho al pueblo, que para el tiempo de Malaquías no se había cumplido, tenía que ver con el templo. ¿Lo recuerdan rápidamente? Vamos a ver qué Dios le había prometido. Dios había prometido que volvería a su templo, donde habitaría con su presencia gloriosa. Miren lo que dice Ageo 2, versículos 7 y 9. Dice la palabra: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Quiero que tengan este versículo pendiente, porque creo que vamos a hacer una aplicación bien especial con la ayuda del Señor más adelante. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios, mis hermanos, había prometido
traer o venir a su templo, traer su gloria, una manifestación gloriosa de su poder, venir a su templo. Pero para el tiempo de Malaquías no se había cumplido. Esta promesa de la que habla Ageo, para el tiempo de Malaquías no se había cumplido. Y de seguro, mis hermanos, eso influyó para que el pueblo cuestionara la justicia de Dios. Miren lo que dice Zacarías para ratificar esta promesa que Dios le había hecho al pueblo. Zacarías 2, versículos 10 y 11, dice la palabra: Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerá que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Mis hermanos, Dios había prometido venir a su templo, pero en el tiempo de Malaquías no se había cumplido. De hecho, no había visto una manifestación gloriosa en el templo como la hubo en aquel primer tiempo, en aquel primer templo, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11. Quiero leerles estas citas porque nos van a servir más adelante. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11. Miren lo que dice: Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Algo así no había pasado, mis hermanos, para el tiempo de Malaquías. Y esto influyó para que el pueblo cuestionara la justicia de Dios. Además, mis hermanos, un dato histórico: el nuevo templo, el templo que había sido reconstruido, no tenía el arca del pacto. No estaban los querubines de gloria y del pacto, ni el propiciatorio donde se derramaba la sangre para la redención del pueblo. Y todo esto, mis hermanos, tenía desalentado al pueblo e influyó para que el pueblo cuestionara la justicia de Dios. Pero hay una segunda promesa que Dios le había hecho al pueblo, que para el tiempo de Malaquías no se había cumplido. Esa promesa tenía que ver con la prosperidad de la nación. Dios había prometido una restauración nacional, mis hermanos, con prosperidad y riquezas. Miren lo que dice Ageo, capítulo 2, versículo 19. Ageo, capítulo 2, versículo 19 dice: No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dios había prometido, mis hermanos, bendecir al pueblo económicamente. Dios había prometido traer riquezas al pueblo, pero para el tiempo de Malaquías no se había cumplido. De hecho, el pueblo experimentaba pobreza en los tiempos de Malaquías, y eso influyó, mis hermanos, para que el pueblo cuestionara la justicia de Dios. Zacarías 1, 16 y 17. Dice la palabra: Por tanto así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Dios había prometido abundancia para el pueblo, mis hermanos, pero insisto, para el tiempo de Malaquías esto no se había cumplido. El pueblo experimentaba malas cosechas, mis hermanos, y como les decía, de seguro eso influyó para que el pueblo cuestionara la justicia de Dios. La pregunta es, mis hermanos, ¿es Dios injusto? ¿Será que Dios es injusto, mis hermanos? ¿Es Dios alguien que pasa por alto
el pecado de los incrédulos, como quizás el pueblo estaba pensando? ¿Es Dios alguien que pasa por alto el pecado de su pueblo? ¿Será, mis hermanos? ¿Es Dios alguien que está más interesado en la moralidad de la sociedad en general que en la pureza de su pueblo? ¿Será que Dios está más interesado en la moral de la sociedad que en la pureza de su pueblo? Mis hermanos, yo espero que con la asistencia del Espíritu de Dios y a medida que avancemos en nuestro pasaje, mis hermanos, estos interrogantes sean resueltos. Así que con esto en mente, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro pasaje en Malaquías capítulo 3. Pero quiero proponerles una forma de estudiar este pasaje. Y se los voy a proponer dándoles una ilustración. Imagínense, mis hermanos, una hermosa figura, pero resulta que esta hermosa figura está siendo tapada por un telón. Así que hay dos opciones. La primera opción es ir abriendo poco a poco el telón para ir observando las partes de aquella hermosa figura hasta abrir el telón por completo y observar en su totalidad aquella hermosa figura. En esta primera opción, la regla es que debemos abrir el telón poco a poco. No debemos abrir el telón de una vez. No debemos, como decimos en la costa, no debemos abrir el telón de un solo cabullazo. Voy a confesarles algo. Cuando dije esa palabra, estaba escribiendo mi mensaje y decía cabullazo, me corregía el internet y me tocó agregar esa palabra al diccionario de mi computador. Me tocó agregarla, mis hermanos. Así que, mis hermanos, hay primera opción. ¿Cómo vamos a estudiar este pasaje? Con esta ilustración se los quiero mostrar. Hay una hermosa figura, vamos a abrir el telón poco a poco, ir observando las partes de aquella hermosa figura. Pero hay una segunda opción para estudiar este mensaje o que quiero mostrarles a través de esta ilustración. La segunda opción es fácil. Abrimos de un solo cabullazo el telón y vemos la hermosa figura. ¿Cuál escogerían ustedes? Abrirlo poco a poco. Todos escogerían esa. Yo pensaba, creo que yo sería el único que... creo que el desesperado soy yo acá. Bueno, ustedes están conmigo. Si alguien escogió la primera opción de abrir el telón poco a poco, escogió la segunda opción de abrir el telón de un solo cabullazo, bueno, lo siento por esa persona, pero el que va a decidir y el que tiene más peso es lo que diga el predicador. Pero la mayoría de ustedes están de acuerdo conmigo y el predicador, mis hermanos, va a escoger la primera opción. Así que vamos a abrir el telón de este pasaje poco a poco, mis hermanos. Y quiera el Señor permitir que podamos ir observando la hermosura de este pasaje y veamos la gloria del Señor a través de este pasaje. De verdad que quiera el Señor obrar de una manera bien, bien especial. Malaquías capítulo 1, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la última parte del versículo 17 del capítulo 2, mis hermanos, el pueblo al que ministró Malaquías se quejó y dijo lo siguiente: ¿dónde está el Dios de justicia? Ante ese cuestionamiento, mis hermanos, ante esa pregunta, ante la demanda que hace el pueblo de la justicia de Dios, ante esa declaración del pueblo, Dios responde con una profecía. Lo notan en el versículo, la manera que Dios responde es con una profecía. Dios le responde al pueblo por medio de Malaquías de la siguiente manera. Miren cómo le responde a Dios ante ese cuestionamiento. Dice: he aquí yo envío mi mensajero,
el cual preparará el camino delante de mí. Mis hermanos, a la hora de acercarnos a este pasaje, no debemos olvidar la respuesta divina. No quiero que vayan a olvidar, a la hora de acercarnos a la respuesta divina, no quiero que vayan a olvidar el cuestionamiento que Dios hizo de la justicia, que el pueblo hizo de la justicia de Dios. Ante ese cuestionamiento que ya hemos dicho, miren lo que dice Dios. He aquí yo envío mi mensajero. La pregunta es, ¿qué tiene que ver este mensajero, mis hermanos, con el cuestionamiento que el pueblo hace de la justicia de Dios? Ya lo veremos. Pero miren cómo comienza el verso. Dice, he aquí yo envío mi mensajero. Así que en primer lugar, mis hermanos, tenemos un mensajero enviado por ¿quién? En el versículo tenemos un mensajero enviado por ¿quién? Por Dios. El versículo dice, he aquí yo envío. ¿Quién está hablando, mis hermanos? Dios. Es Dios quien va a enviar este mensajero. Es Dios quien va a enviar este mensajero. Pero este mensajero no solamente es un mensajero enviado por Dios, también es un mensajero que le pertenece a Dios. Miren lo que dice el versículo. Mi mensajero. He aquí yo envío mi mensajero. Así que es un mensajero enviado por el Señor, pero no solamente tenemos un mensajero enviado por el Señor, también tenemos un mensajero que le pertenece a quién, mis hermanos, al Señor. Recuerden, vamos a ir abriendo el telón poco a poco. La pregunta es, ¿quién es este mensajero? ¿Quién es ese? Bueno, Santi dijo que Cristo, pero Santi escogió la primera opción. La segunda opción, abrir el telón de un solo cabullazo. Pero vamos a ir abriendo poco a poco el telón. ¿Quién es este mensajero? ¿Quién es este mensajero, mis hermanos? ¿Quién es este mensajero del que habla nuestro texto? Bueno, mis hermanos, en un sentido, este mensajero es Malaquías. En un sentido, no estoy diciendo que en un sentido completo sea Malaquías, pero de cierta manera o en un sentido, el mensajero del que habla el texto es Malaquías. Pero mis hermanos, resulta que la palabra mensajero no solamente la encontramos en Malaquías o no es propia de Malaquías. No encontramos esta profecía solamente en Malaquías, también la encontramos en Isaías. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3 al 5. Versículos 3 al 5 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Así que la idea, mis hermanos, de alguien, de un mensajero que es enviado por Dios, no es propia de Malaquías. También la encontramos en Isaías. Pero, mis hermanos, eso se resuelve con el Nuevo Testamento de manera ya más clara. ¿Quién es nuestro mensajero de Malaquías? Hemos dicho que en un sentido es ¿quién? Malaquías. De hecho, Malaquías, decíamos en la introducción que el nombre Malaquías significa mi mensajero. Así que en un sentido, el mensajero del que habla el libro de Malaquías es el profeta Malaquías. Pero en un sentido más completo, este personaje, mis hermanos, lo encontramos en el Nuevo Testamento. La idea del mensajero no es nueva en Malaquías, también la encontramos en Isaías, pero la idea completa y más clara de este mensajero la encontramos en el Nuevo Testamento. Así que vayamos al Nuevo Testamento rápidamente, mis hermanos, para ver quién es este mensajero. Mateo capítulo 11, versículo 7 al 10.
Mateo, estamos mirando quién es el mensajero de Malaquías. Y yo creo que en un sentido completo, el mensajero de Malaquías es este que encontramos en Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10. Miren lo que dice Cristo hablando en Mateo, miren lo que dice. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, está hablando de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? A un hombre, a un profeta, si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Así que ¿quién es este mensajero del que habla Malaquías, mis hermanos? ¿De quién está? Jesús está hablando de Juan el Bautista. ¿Quién es el mensajero del que habla Malaquías? En un sentido es Malaquías, pero en un sentido más completo, mis hermanos, lo encontramos en el Nuevo Testamento. El mensajero que sería enviado por Dios es Juan el Bautista. Ese es el mensajero que sería enviado por Dios, Juan el Bautista. Y quisiera que reforzarles la idea de que Juan el Bautista, así que vamos a otra cita del Nuevo Testamento, Marcos capítulo 1. Hoy vamos a leer bastante y me estoy preocupando por el tiempo. Marcos capítulo 1, versículo 2, miren lo que dice. Bueno, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es este mensajero? Recuerden que les dije que la idea de un mensajero enviado por Dios no era propia de Malaquías, sino que la encontramos ¿dónde? En Isaías también. Y en este caso, mis hermanos, el evangelista Marcos está citando a Isaías para decir que el mensajero es Juan el Bautista. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, notarán que Marcos está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, si quieren sigamos leyendo, dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y versículo 4, bautizaba Juan en el desierto. ¿De quién está hablando Marcos? De Juan el Bautista. Así que el mensajero, mis hermanos, del que habla Malaquías es Juan el Bautista. Pudiéramos ir a Lucas, pero es que no sé si me dé chance, pero para que lo anoten, Lucas capítulo 7, versículo 27, también encontramos el testimonio de que el mensajero que es enviado por Dios es Juan el Bautista. Solamente para que lo anoten, Lucas capítulo 7, versículo 27. Así que, mis hermanos, lo que hemos dicho hasta el momento es que tenemos un mensajero enviado por el Señor, un mensajero que en un sentido es ¿quién? Malaquías, y que en un sentido más completo es Juan el Bautista. Recuerden que vamos a abrir el telón poco a poco. La pregunta ahora es: ¿con qué propósito el Señor enviará o envió ese mensajero? ¿Con qué propósito, mis hermanos? Volvamos a Malaquías para ver con qué propósito. Ahí está la respuesta, ¿cierto? Dice el versículo: el cual preparará el camino delante de mí. Así que este mensajero, que ya sabemos que en un sentido es Malaquías, quizás esto cobre más sentido a medida que estudiemos el pasaje, pero en un sentido más completo, según el Nuevo Testamento, ya sabemos que este mensajero es Juan el Bautista. La pregunta es: ¿con qué propósito fue enviado? Bueno, para preparar el camino de Dios. Así que lo que está diciendo el verso, mis hermanos, es que Dios mismo, y quiero insistir en esta idea, me van a escuchar repitiendo esto una y otra vez: Dios mismo, el Dios
del universo, el Dios todopoderoso, mis hermanos, decide ir a cierto lugar. Y no es que yo esté pensando que ustedes no saben a qué lugar va a ir, ni que yo no sepa a qué lugar va a ir, sino que yo sigo trabajando con la primera opción. Vamos a abrir el telón poco a poco. Dios, mis hermanos, el Dios del universo, decide ir a cierto lugar. Pero antes de ir a ese lugar, ¿qué hace, mis hermanos? ¿Envía a quién? A un mensajero para preparar el camino. Yo creo que hay una nota histórica que pudiera arrojar luz sobre esta partecita del verso, y se las voy a leer. Era costumbre en el antiguo Medio Oriente enviar mensajeros con antelación a un rey visitante para anunciar su llegada y eliminar todos los obstáculos o impedimentos. Eso lo dice la Biblia de Estudio Herencia, la Biblia de Estudio de la Reforma. Era costumbre en ese tiempo enviar un mensajero para preparar la visita de una persona importante. Recuerden, mis hermanos, que es Dios quien va a ir a cierto lugar, pero antes de ir envía a un mensajero para preparar el camino, para quitar los impedimentos. Así que, insisto, es Dios quien va a ir a cierto lugar. La pregunta es, mis hermanos, ¿a qué lugar va a ir Dios? Yo espero que ustedes estén ahí también pendientes en el versículo. ¿A qué lugar va a ir Dios? Y antes de que ustedes digan al templo o a Jerusalén, yo quiero dar la respuesta. Dios decide ir al planeta Tierra. ¿Dónde estaba el templo? ¿Cierto? Dios decide ir a la tierra, mis hermanos. Y antes de venir son cosas obvias, ¿cierto? Pero tiene una connotación bien especial. Yo espero que el Señor me ayude a hacerlo, a mostrarlo. Mis hermanos, Dios decide venir a la tierra. El Dios del universo, mis hermanos, decide venir y habitar entre nosotros. Mis hermanos, eso es lo más parecido que yo veo a lo que sucedió en Génesis antes de la caída. ¿Recuerdan a Dios entre su creación andando en medio del huerto? ¿Recuerdan a Dios en medio de Adán y Eva, mis hermanos? Eso es lo más parecido a eso. El Dios del universo decide, mis hermanos, venir a nuestro planeta, a nuestra tierra, de manera general. De manera particular decide venir al templo, pero de manera general decide venir a esta tierra y habitar entre nosotros. Wow, mis hermanos, ¿no les parece glorioso eso? Eso me parece espectacular. Yo espero que a medida que vayamos abriendo el telón poco a poco, veamos la figura hermosa, las partes hermosas que tiene este pasaje. Eso me parece espectacular. Por algo, mis hermanos, por eso les decía, tengan pendiente lo que dice Ageo. Por algo, mis hermanos, Ageo, hablando de este templo, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y saben por qué los dice, mis hermanos? En el caso de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10, lo que se manifestó allí fue la presencia de Dios, una gran nube. Pero en el caso de este templo, el mismo Dios vendría y se entraría en el templo, mis hermanos. Por eso les digo, por algo Ageo dice que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Por algo dice eso. Se trata de Dios, mis hermanos, de Dios mismo viniendo a esta tierra y habitando en medio de los hombres. Se trata de Dios viniendo al templo. Eso es glorioso. Eso es una promesa gloriosa, mis hermanos. Aplicación. Mis hermanos, Dios no miente. Dios le había dicho, ¿recuerdan la promesa en la introducción? ¿Qué promesa que no se había cumplido para el tiempo de Malaquías?
posiblemente había desalentado al pueblo. La primera promesa tenía que ver con el templo, recuerden. Ahora Dios está diciendo una vez más, le está ratificando al pueblo que Él vendría a su templo. Ya Dios se lo había dicho por medio de Ageo, ya Dios se lo había dicho por medio de Zacarías. Pero en este caso, mis hermanos, le recuerda al pueblo por medio de Malaquías que Él vendría a su templo. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y no quiero que se confundan, mis hermanos. Dios no te ha prometido, esta es una aplicación, Dios no te ha prometido un viaje fácil. La vida cristiana es difícil. Tenemos calamidades, sufrimos en la vida cristiana, mis hermanos. Pero recuerda, Dios no te ha prometido un viaje fácil, pero sí te ha prometido un puerto seguro. Dios te ha prometido un destino seguro, mis hermanos. Quizás el viento se levante contra la barca y la destruya, pero mi hermano sigue confiando en el Dios que te llamó. Él te llevará a un destino seguro. Él cumplirá todo lo que le ha prometido a su pueblo. Dios no miente, mis hermanos. Dios no miente y le está recordando a su pueblo que él le había dicho que vendría a su templo y lo va a cumplir. Y lo cumplió, mis hermanos. Lo cumplió. Glorioso esto, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Así que hemos dicho, mis hermanos, que Dios vendría a su templo de manera particular, de manera general. Dios vendría a la tierra. Así que, como les decía, yo sé que ustedes quieren abrir el telón de un solo cabullazo, o algunos de ustedes, pero vamos a ir abriendo el telón poco a poco, mis hermanos. Así que es Dios mismo quien va a venir a su templo. Pero miren lo que sigue diciendo el verso. Para que tengan en cuenta esto. Es Dios quien va a venir a su templo. Es Dios quien va a venir a esta tierra. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Mis hermanos, estas palabras dejan ver el anhelo en lo profundo del corazón del pueblo. El pueblo deseaba que Dios viniera, que Dios cumpliera sus promesas. Eso lo deseaba el pueblo. Pero ese simplemente es un apunte. Recuerden, mis hermanos, es Dios quien va a venir al templo. Pero noten, mis hermanos, que en esta parte del verso, nos dice que el Señor vendrá, ¿qué? Súbitamente a su pueblo. Y seguimos insistiendo en que es Dios mismo quien va a venir a su templo de manera particular y de manera general a la tierra. Pero quiero que sepan algo, mis hermanos, que me parece muy interesante del hebreo. Y que yo creo que esa parte del hebreo nos ayuda a abrir el telón un poquito más. Miren lo que dice o lo que nos deja ver el hebreo. Quiero que sepan que la palabra Señor que aparece allí es Dios quien va a venir al templo, pero en este versículo dice que el Señor vendría súbitamente a su templo. Así que quiero que sepan que la palabra Señor en este pasaje no es el nombre, escuchen, no es el nombre sagrado Yahvé, ni es Adonai. Eso me parece bien interesante. La palabra aquí utilizada es un poco rara. Es Adón, equivalente literal de el Señor. Así que en el hebreo, mis hermanos, cuando aparece la expresión el Señor, no se está usando la palabra Yahvé ni Adonai. Eso quiere decir, mis hermanos, que no es Dios el que va a venir a su templo en realidad. Recuerden que estamos abriendo el telón poco a poco. ¿Quiere decir eso? O más bien, mis hermanos, quiere decir
Ya hemos dicho que es Dios, eso debe estar claro y por eso he insistido en esa idea. Pero yo pienso, mis hermanos, que el hebreo más bien lo que está diciendo, el hebreo no nos está diciendo que Dios no viene a su templo, porque ya el texto es claro y nos está diciendo que es el mismo Dios quien va a venir. Más bien el hebreo, mis hermanos, nos está diciendo que Adonai o Yahvé, que es Dios el Padre, conocido en el Antiguo Testamento como Yahvé, como Adonai, no es el que va a venir a la tierra. No es el que va a venir a su templo. En un sentido, ¿no? En un sentido. Así que, al parecer lo que nos está diciendo, lo que nos deja ver el hebreo, mis hermanos, es que el Padre, la primera persona de la Trinidad, no es el que va a venir a esta tierra. La pregunta es, ¿quién es el Señor del que habla el verso? Bueno, la hermana está abriendo el telón así de un solo caullazo. Recuerden, yo tengo la primera opción aquí en mi mente. Así que vamos a abrir la pregunta es, ¿quién es el Señor? Ya sabemos que es Dios, pero ¿quién es el Señor del que habla el texto? Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, versículo 36, para ver quién es el Señor del que habla el texto. Hechos 2:36. Miren cómo le llama Pedro a Cristo. Hechos 2:36 dice la palabra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Así que el telón se va abriendo, mis hermanos, y al parecer el Señor que aparece en Malaquías es ¿quién? Jesucristo, pero esa no es la única cita que tengo. Vamos a Primera de Corintios porque Pablo también habla acerca de el Señor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. ¿Yo me siento como lento o estoy desesperado? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice lo siguiente: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús ¿qué? Señor, sino por el Espíritu. Nuevamente, Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36, le llama Señor a Cristo. Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3, le llama Señor a Cristo. Y yo creo que este versículo es más claro. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Por eso lo coloqué ahí de última en mis notas. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es quien, mis hermanos, el Señor. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que, ¿quién es el Señor del que habla Malaquías? Según lo que hemos visto en el Nuevo Testamento. Cristo, mis hermanos, y quiero hacer un apunte apologético. Hemos venido observando en Malaquías y en lo que hemos venido insistiendo una y otra vez es que es Dios quien vendría ¿a dónde? A su templo, mis hermanos. Así que esta parte de Malaquías nos deja ver la divinidad de Cristo. Mis hermanos, Cristo no es un superhombre. Cristo no es un Dios pequeño. No, mis hermanos. Cristo es el Dios
del universo, el único Dios verdadero es Cristo. Cristo es Dios, mis hermanos. ¿Qué ha venido diciendo Malaquías? Que Dios va a venir ¿a dónde? A su templo, que Dios va a venir a la tierra, que Dios va a venir a su templo. Pero por el Nuevo Testamento nos damos cuenta, mis hermanos, incluso por Malaquías nos dimos cuenta que el Padre no iba a venir a la tierra. Pero ¿quién iba a venir a la tierra, mis hermanos? Y el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios hecho hombre. Es Dios hecho hombre, mis hermanos. Así que, sin duda alguna, Cristo es el Dios verdadero. Y quiero leerles lo siguiente de un comentarista llamado Williams. Él dice lo siguiente: la primera confesión cristiana fueron las palabras Jesús es el Señor. La convicción cristiana es que Jesús es Dios, no Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Dios estaba en Cristo. Jesucristo no fue un mero hombre entre los hombres, ni un ángel disfrazado de hombre, ni una divinidad secundaria creada en la eternidad, sino el Dios todopoderoso, el único Dios que existe, que descendió a nosotros en Jesús de Nazaret. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es lo que creemos que Malaquías está profetizando. Jesucristo, mis hermanos, el Dios verdadero, viniendo a nosotros, habitando entre los hombres. ¿Recuerdan a Juan? Hablando del Verbo que se hizo carne, hablando de Cristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y habitó entre nosotros. Tremendo, mis hermanos. Jesús en medio de nosotros. Emmanuel, Dios entre los hombres. Dios en medio de nosotros. Dios en medio de nosotros, mis hermanos. ¿No les parece glorioso eso? Espectacular. Pero resulta, mis hermanos, que Malaquías, volvamos allí, resulta que Malaquías no solamente le llama Señor a Jesucristo, que es el Dios verdadero, viniendo a la tierra, viniendo a su templo, viniendo a habitar entre los hombres, sino que también se le llama el ángel del ¿qué? ¿Qué dice el versículo? Dice: aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Wow, glorioso, mis hermanos. A Cristo no solamente se le llama el Señor, también se le llama el ángel del pacto o el mensajero del pacto. Este es el verdadero mensajero de Dios. Dios mismo, mis hermanos, vino para ratificar su pacto con el pueblo, con su pueblo. Glorioso, mis hermanos, glorioso. Pero no me he olvidado del cuestionamiento que hizo el pueblo acerca de ¿qué? De la justicia de Dios. ¿Recuerdan? ¿Qué cuestionó el pueblo? ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Cómo respondió el Padre? ¿Cómo respondió el Señor? ¿Enviando a quién? A un mensajero, al ángel del pacto. Primero iba a enviar un mensajero, pero después iba a venir ¿quién? Para preparar el camino de ¿quién? Del Señor, de Él mismo, de Dios mismo. ¿Quién es ese Señor? Jesucristo, el Dios verdadero, mis hermanos, el ángel del pacto. Así que en respuesta al cuestionamiento de la justicia de Dios, mis hermanos, Dios decide enviar a Jesucristo, mis hermanos, al sol de justicia, a la justicia perfecta de Dios. Y no me he olvidado de la introducción de los interrogantes.
¿Es Dios injusto? ¿Dios deja pasar por alto el pecado de su pueblo? ¿Dios pasa por alto el pecado de los incrédulos? No, mis hermanos. Con la venida de Cristo, mis hermanos, la justicia del Padre, toda la justicia del Padre sería satisfecha. Toda la justicia del Padre sería satisfecha. Todos, mis hermanos, Cristo en la cruz del Calvario recibió la ira de Dios el Padre, recibió la ira del ofendido. Cristo en la cruz del Calvario pagó por ti y por mí el equivalente del infierno eterno. Mis hermanos, ¿saben dónde fueron castigados tus pecados y mis pecados? ¿Sabes en quién fueron castigados tus pecados y mis pecados? El Señor no pasó por alto el pecado de su pueblo. El Señor castigó nuestros pecados ¿en quién? En Jesucristo. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cristo fue molido, Cristo fue castigado por nosotros, por nuestros pecados. ¿Recuerdan esta frase que creo que encaja perfectamente en nuestro contexto? El justo murió ¿por quién? Por los injustos. El justo murió por los injustos. Ahora bien, ¿qué pasa con el pecado de los incrédulos? Diría un pastor en República Dominicana, el pastor Arocha, que muchos de ustedes le conocen, él decía, la salvación no es gratis. Gratis para nosotros. Pero alguien debe pagar. Alguien debe pagar. O Cristo en la cruz del Calvario por su pueblo, o el pecador en el infierno por toda una eternidad. Pero lo cierto es que tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios justo. Y si algo deja ver la justicia perfecta de Dios, es Jesucristo. Mis hermanos, qué manera tan evangélica de responderle a este pueblo. Dios le responde al pueblo de Malaquías, al pueblo del tiempo de Malaquías, con el evangelio. Dios va a enviar a su Hijo, no solamente para salvar al mundo, sino también para condenarlo. Recuerdan que el que rehúsa creer, dice la palabra, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. El que rehúsa creer, ya ha sido condenado. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios le prometió al pueblo que vendría él mismo a esta tierra. ¿Y lo cumplió, mis hermanos? Lo cumplió. ¿Qué nos dice Edgar y los hermanos? Sobre todo Edgar usa mucho esta frase. ¿Qué nos dice por lo general Edgar recordándonos las palabras de la Escritura? Animaos con estas palabras. Cristo viene pronto, mis hermanos, y vendrá por segunda vez. Y de seguro lo cumplirá. Y vendrá como un juez para traer juicio. Y para ratificar de que Dios es un Dios justo. Quisiera dejar abierto el telón y yo espero que dentro de dejar abierto, entreabierto, porque no lo hemos abierto totalmente. Pero con la ayuda del Señor dentro de 8 días, mis hermanos, yo espero que podamos, me toca dentro de 8 días dejar el telón abierto completamente, porque dentro de 15 días no voy a estar, pero dentro de 8 días con la ayuda del Señor vamos a dejar el telón totalmente abierto de este pasaje. Y quiere el Señor permitir que veamos la hermosura
de este pasaje, o sigamos viendo la hermosura de este pasaje. Sin embargo, quiero leerles, terminar leyéndoles lo siguiente. Hay un comentarista de nombre en inglés, que no se lo voy a decir porque no sé inglés, así que voy a leerles las palabras en el español. La idea del mensajero que impregna esta profecía culmina con la idea veterotestamentaria del profeta, el sacerdote y el rey. ¿Quién es el rey, mis hermanos? Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Mesías, quien es el sentido más elevado, el mensajero de Dios al hombre. El ángel o mensajero cuya presencia en la iglesia fue reconocida desde el principio, sigue este preludio de la encarnación, siendo hecho carne y habitando entre nosotros. El pacto era anterior a la ley y en virtud de la introducción posterior de un nuevo pacto, Él viene en cumplimiento de la promesa y la profecía como su mensajero y mediador. Cristo no solamente vendría como un mensajero, sino como mediador de un nuevo pacto. Dios, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él viene en cumplimiento de la promesa y de la profecía como su mensajero y como un mediador, a inaugurarlo y ratificarlo con su sangre, mientras que vindica su afirmación de ser el Dios de justicia. Mis hermanos, Jesucristo, Dios, es el Dios de justicia. Así que el cuestionamiento del pueblo es arrojado al piso por la profecía dada por Dios. No hay injusticia en Dios. Cada uno pagará según sus pecados. El que no se arrepienta pagará en el infierno por toda una eternidad. Los arrepentidos y los que pongan su fe en Cristo, Cristo pagó y recibió la justicia del Padre, la ira del Padre por nosotros. El Señor les bendiga y les guarde. Padre, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias te damos, bendito Rey, por tu gran amor, por hablar a nuestros corazones, por hablar a nuestras vidas. Permítenos seguir abriendo el telón de este pasaje, poco a poco, y dame la gracia para poder mostrar a tu pueblo, por tu misericordia, las maravillas de tu ley. Señor, perdona las falencias de este predicador y tú permitas que mis hermanos sigan meditando en esta palabra y puedan ser en gran manera bendecidos. Señor, gracias. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.